Aló, aló. Aló. Hola Martín, hablas con James. Aquí hubo James, ¿qué más, hermano? Bien, ok. Si te acordás que yo quería llamarte. Sí, claro, sí, hermano, yo me acordaba, claro. ¿Qué más, hermano? Bueno, bien. ¿Estás entonces libres para que conversemos? Ah, claro, claro, claro que sí, sí. Finito. Bueno, hermano, entonces este es el episodio, le cuento que este es el episodio número 21F, o sea, A, B, C, D, E, F, la sexta parte del episodio 21 que lo estamos dedicando al recuerdo de Juan Carlos Navarrete. Y pues Ajá, entonces sí. hemos estado entrevistando así como por llamada telefónica a algunos amigos, hemos hablado con Francisco Parra, con César Peláez, con César Albarán, con Mario Armando Valencia y con Jaime Carvajal. Hasta ahora hemos Ajá, hablado con los cinco. Ahorita seguimos contigo y pues nada, pues estamos tratando de, pues lo primero a ver, lo primero que preguntamos un poco es como cómo lo conocieron y cómo fue como la primera vez que se vieron con él, o que, como los recuerdos iniciales. Eh, y pues, ¿por qué pienso yo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él es como un esquife, ¿cierto? Juan Carlos nosotros fuimos un grupo la otra vez que se llamó El Esquife, con César Peláez y César Albarán y Francisco Parra, Juan Carlos ajá. Navarrete y yo, y estuvimos ahí en una casa como en el 97, por allá por la Sí, que eso fue en Sultana. la Sultana, sí, claro. Ajá, y se Sí, llamaba El Esquife, la llama El les Esquife porque quise, sí. Juan Carlos pues propuso ese nombre. Juan Carlos fue como el que lideró Sí, pues el hecho de que nos reuniéramos y estuviéramos en una casa y toda la cosa. claro, sí. Entonces, el esquife es como un barquito, nos explicaba él, que se desprende del barco grande, cierto, que no puede llegar, porque el barco grande no puede llegar a las playas porque queda Claro, encallado. Entonces se desprenden esos barcos más pequeños, que son los que avanzan y exploran, cierto. exacto, sí, Ya sí. habíamos hablado también que con Juan Carlos, ahí en la charla que yo tuve con Peláez, con Albarán, que él en esos tiempos también escribió en este periódico de la Rafael Pombo, Zona de Tolerancia. Sí, Él escribió ahí parte de un texto que creo que tenía dos partes, no sé qué más desarrolló luego, pero había un catalejo de babor y un catalejo de estribor. Creo que él sí, logró publicar el catalejo de babor y pues estaba trabajando mucho esas metáforas de los ríos de cemento, ¿no? Los ríos de cemento, la ciudad como sí. unos ríos de cemento, y todo ese pues flujo por esas calles, por esos ríos, ese gusto por la calle y por la estética de la calle Ajá, y del urbano. Entonces es como un esquife que va como por delante, ¿cierto? Que ha estado por delante. sí, sí. Entonces cuando como que seguimos la vida de él, así como lo que parece ser también la vida de algunos otros personajes que luego miraremos, pero ahorita pues como el que primero ha aparecido ahí como por la cercanía ha sido Juan Carlos, ¿cierto? Ujú, Como un ujú, hombre, fuera de eso por su ausencia también, ¿sí? Porque ya ujú. murió, entonces también es como algo que nos sirve, ¿cierto? Como si fuera un libro ya terminado, ¿no? Como una obra ya redondeada, entonces nos Sí, sirve como para mirarla, para estudiarla, claro, ¿cierto? Y al claro. estudiarla y seguirla, depende del personaje que seguimos, depende de lo interesante que es de su vida, empezamos a encontrar otras cosas, o sea que depende de la riqueza del personaje que seguimos, vamos a encontrar, o sea, como frutos que Claro, quedaron por ahí como sembrados por el sí, camino por donde esa persona pasó. sí, sí, sí. Entonces eso nos sirve como para alimentar un poco nuestra realidad, ¿cierto? La realidad de las personas pues que lo conocimos, y bueno, y por eso siento que también es como, yo sé que hay más esquifes y eso es como lo que también estamos
mirando. Jorge Hernán Flores, por ejemplo, también Claro, parece claro, ser una claro. persona que si tú lo sigues, empiezas a encontrar un poco de frutos, ¿no? Frutos que se Claro, quedaron sembrados como por todo ese recorrido. Entonces yo sí, creo sí, que eso sí. es un poco lo que estamos haciendo, Martín. Entonces, hermano, muchas gracias porque te hayas tomado el tiempo para compartir con nosotros. Esto queda grabado y yo lo subo al canal y seguimos sumando como anécdotas y profundidad sobre todo y reflexiones incluso filosóficas y existenciales sobre todo este proceso que estamos haciendo. Entonces, bienvenido, Claro. Martín, y pues por donde quieras empezar. Muchas gracias, James. Eh, sí, pues, hermano, yo podría empezar por el fin, por el final de mi historia con Juan Carlos, que es precisamente un viaje, ¿no? Un viaje en el esquife que tenía Juan Carlos al final de su vida, que fue un carro, Ujú, un ujú, campero Daihatsu rojo. ujú. Era un cacharrito que él quería mucho y en el cual hicimos algunos viajes. Yo me acuerdo uno a Pueblo Rico, Ujú, aquí cerca Manizales en Neira, y el último viaje que hice con Juan Carlos, y creo que pues de pronto fue el último que también hizo Juan Carlos en la región así nuestra propia, en este patio caldense, fue eh, el que emprendimos con Jorge Hernán, Juan Carlos y yo. Y ujú, Juan Carlos nos invitó a un recorrido por el occidente de Caldas, desde Río Sucio hasta Anserma, pero recorriendo carreteras veredales, porque él estaba trabajando con el SENA, él estaba involucrado en un proyecto educativo rural y ujú, él coordinaba ese proyecto, entonces él debía viajar a recibir informes, entonces nos invitó a Mario Armando, a Jorge Hernán y a mí, ujú, pero en últimas nos decidimos ir Jorge Hernán y yo con Juan Carlos. Mario Armando no viajó con nosotros y eh, iniciamos ese recorrido desde San Joaquín, desde mi casa, aquí en San Joaquín, en Manizales, en el centro, eh, en el carrito de Juan Carlos hasta Río Sucio, y luego por estos caminos, estas carreteras veredales, que fue un viaje para mí épico, ¿no? El último claro, viaje con Juan Carlos fue un viaje claro. muy, o sea, muy lleno de fantasía, muy lleno de fiebre, de delirio, porque estuvo atravesado siempre por lo que nosotros hemos hecho en nuestros recorridos y nuestra vida. Pues yo lo hago con mi alcohol, con mis vinos, con mi bohemia, Ujú, y Jorge Hernán también lo hizo así, y Juan Carlos también desde las formas que él utilizaba también para ujú, adentrarse en otros universos, en otros mundos, en otras dimensiones. ujú, Eh, Ese fue el último digamos, caminar que hice junto a Juan Carlos. Después de eso, que eso fue poco antes de su muerte, no volví a tener contacto con Juan Carlos, ujú, y hago una especie de elipsis inversa al momento en que conocí a Juan Carlos, que fue por intermedio de Mario Armando. ujú, La primera vez que yo conocí a Juan Carlos fue en estos viajes que emprendíamos por los parques y por las calles de Manizales, ujú, tomándonos unos chorros, ujú, y en memoria está que con Mario Armando recorrimos desde la 23 hasta el parque que queda por los lados de la Leonora, el parque ujú, de la Leonora de ujú, Aviuncay, ujú, y en esa manga de ese parque conocí a Juan Carlos. Juan Carlos estaba leyendo un texto suyo, era un cuento que él había escrito, un manuscrito, eh, y el saludo fue la lectura de ese texto de Juan Carlos.
Y ahí empezó una relación eh, de, de mucha bohemia, eh, de ciertos toques dramáticos, porque Juan Carlos, digamos, en sus exploraciones, eh, él, pues cuando necesitó alguna vez un licor, fue a un supermercado y lo sacó, pero lo cogieron. Entonces, el auxilio de Juan Carlos desde el abajo, la inspección, y pues nosotros acudimos pues a auxiliarlo, ¿no? Y cosas así, porque con Juan Carlos siempre fue una agenda absolutamente disfuncional, diferente, distinta. Eh, pues yo, digamos, en mi rutina como empleado, tenía contactos con Juan Carlos y con la barra, pues, con ustedes y con Mario, con Jorge Hernán, después de que yo salía de trabajar. Nos encontramos aquí en los parques, aquí en este parque en donde estoy, en este momento estoy en el Parque Caldas, que ha sido escenario de nuestras, digamos, historias. Aquí, este parque ha sido fundamental, ¿no? Como para esta narrativa nuestra, de estos combos reunidos aquí en el Parque Caldas, en las interminables y bohemias tertulias que hacíamos y que para mí han sido la mejor escuela de mi vida. Entonces, ese es Juan Carlos para mí, como es cierto, esos recuerdos que tengo, como está instalado en mi memoria con su esquife, asimilo el esquife, que como vos has hablado tan bellamente de los esquifes, como ese esquife último que navegó Juan Carlos, que era su carrito, su Dayazo color rojo, un cacharrito que se varaba cada rato y que había que empujarlo, pero que estaba ahí, siempre, como fuera, y que fue un gran amor de Juan Carlos y de nosotros, este esquile de Juanca, que nos permitió, por ejemplo, realizar ese último viaje maravilloso que hicimos por el occidente. Pues ahí, James, como que hago una breve reseña vital pues de la relación que tuve con Juan Carlos, con su amistad desinteresada y con las personas que estuvimos como como en ese entorno que como vos decís, Jorge Hernán, sobre todo Jorge Hernán y Mario Armando, sobre todo con ellos dos. Sí. Vivimos momentos muy intensos y que afortunadamente Juanca permanece pues ahí en nuestra memoria de una manera muy sentida, muy viva, y está siempre ahí presente, James. Oye, bueno, me parece muy interesante la cuestión esta. A ver, entonces aquí estamos como imaginando varias cosas, ¿cierto? Pues esto es Manizales de los noventas. Manizales de los noventas comenzó como bueno, comenzó de varias formas, pero de todas maneras estaba esa como nostalgia, o estaba esa especie como de recuerdo o de inquietud frente a los noventas. Había muchas preguntas frente a los noventas. Personalmente, pues yo me empecé a preguntar mucho por esos noventas por acá en La Cocha también, y porque empecé pues a revisar con lo de la pandemia mucho pues como de la obra que yo he realizado y tenía por ahí, y pues no había como hecho eso como con detalle, y entonces empecé a encontrar ahí unas cosas de los noventas y empecé a tener una serie de preguntas, y de repente me vi volcado como empezar a llamar a una gente y empezar a grabarla, a conversar, y entonces apareció pues como que también había otra gente que también
sentía que había muchas cosas ahí en los 90 que eran importantes. A ver, en el sentido de que como que todavía no las hemos escuchado bien, es como la cuestión, sí, o sea, como que hay muchas cosas que hicimos en los 90 eh, que no escuchamos bien, que no miramos bien, que no hemos leído bien, ¿sí? Y que además, hablando con Mario, eso es una intuición pues, que yo también tenía frente a lo de los 90, es que además allí puede haber una serie, digamos, como de obras que es importante como recuperar y resaltar, ¿cierto? Entonces, bueno, eso puede suceder en muchos ámbitos, puede suceder en el ámbito de lo juvenil, puede suceder en el ámbito del punk, puede suceder en el ámbito del metal, puede suceder en el ámbito de la poesía, de la literatura, de la música, pero como que también depende mucho de que haya unos personajes ahí que hayan sido como unos esquifes, ¿cierto? Sí, Y, sí, sí. y que esos esquifes, pues no sé, valga la pena recorrerlos y que estén a la mano recorrerlos también, porque también tiene que ver como Claro. con la calidad de las rutas que hicieron estos personajes, ¿cierto? Entonces, en ese Sí. sentido, yo a veces he tratado de transitar ciertos caminos de seguramente muy interesantes que había en los 90, pero llego como a puntos donde como que se cierra como diría el investigador, como la investigación, se cierra como que no se mueve, ¿no? O, Sí, 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 o sí. no fluye, ¿cierto? No Sí, fluye. sí, 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 sí. Ajá. Bueno, y ha pasado así, digamos, como un poco por varios ámbitos, y ahorita estamos, y bueno, y de todo eso, porque también eso ha sido como una investigación, es como si estuviéramos mirando por varios lados a partir de varias personas, entonces aparecen nombres, ¿cierto? Y Sí. uno de los nombres que ha aparecido como importante y como con deuda ahí de nuestra reflexión también un poco, ¿cierto? Como inquietante, ha sido Juan Carlos, ¿cierto? Claro, claro. Entonces Juan Carlos podría ser precisamente ese personaje que sí nos permita como recorrer los 90 de tal manera que tejamos gente, ¿cierto? Sí. Que de pronto él haya sido una persona que ahora, si tomamos entonces, ya lo estábamos hablando incluso, que una de las características de los 90, y eso lo hablé con Carlos Augusto Uritica, y lo hemos hablado con Ayala, y lo hemos hablado incluso con Mario y con varias personas, es que empezó a ser muy importante esto de la vida como la obra de arte, ¿no? Ujú, En los 90 esa fue una idea que ujú, estuvo muy fuerte y se ujú, practicó de muchas maneras, hasta el punto de que mucha gente que no era necesariamente artista se metió en eso, porque hubo como una apertura y la gente empezó a hacer muchas cosas, performance, fueran o no artistas, ujú, y ujú, bueno, porque como que hubo una conexión ahí, ¿no? Como un espíritu de la época, o un entendimiento de la metáfora, de la propuesta. Sí, sí, desde ese punto de vista, entonces las obras de arte allí, y eso también los tóxicos, por ejemplo, lo decían y otros también lo ujú, decíamos, y era que en ese tiempo la idea, o sea, el poema era como lo secundario, el texto era como secundario, el producto, la obra era como secundaria a la vida del artista, ¿cierto? ujú, O sea, como que nos interesaba más vivir como artistas, nos interesaba más ujú, ser artistas y por eso hubo un descuido incluso generalizado de muchas personas con la obra, ujú, ¿sí? Porque la obra era totalmente secundaria, se regalaban, se tiraban, se botaban, ujú, ¿cierto? Eso era como una bonanza. Eso era como ujú, una bonanza, pues, y eso, ujú, los poemas colgaban como de todos lados, por decirlo de cierto modo, y las canciones y todas las cosas, y los cuadros y las pinturas y las noches de ujú, bohemia eran una riqueza de compartir de obras de todo tipo, que muchas de esas pues, se ujú, iban y se perdían. Bueno, entonces, aquí entonces Juan Carlos aparecería entonces como la primera obra de arte, así como empezando a entrar ujú, a esos recuerdos de los 90, ujú.
¿sí? Empieza a aparecer como, y entonces al empezar a revisar más la memoria, pues incluso empieza a volverse cada vez más potente, porque ahorita, por ejemplo, tú hablas de ese carrito y hablas de ese esquife yéndose incluso a los pueblos de Caldas y hacer estos recorridos, y a mí me parece que ahí ya hay un espíritu que está señalando por dónde es, o sea, como un qué hacer, o como un espíritu o sea, como que el espíritu de Juan Carlos también nos puede llevar a hacer ese tipo de recorridos. ¿Tú qué piensas Claro, de eso? claro, 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 claro. Es que lo que vos decís de los esquifes, hermano, que eran, digamos, los encargados de transportar a los exploradores, ¿no? Ujú, Desde el ujú, barco madre, el galeón, ujú, eh, salían estas canoas, que eran unas canoas, y eran barcos pequeños y que tenían una facilidad pues, de manejo y de recorrer esos caminos, porque, por ejemplo, lo que le comentaba del viaje nuestro con Juan Carlos por estas carreteras veredales era eso, ¿no? Eran caminos todos sin pavimentar, de empedrados, y la única manera de poder recorrerlos era en el pichirilo esquife de Juanca, ujú, ¿cierto? Y ujú, también en estados alucinados. ujú, Y era una exploración que nosotros estábamos emprendiendo ujú, eh, eh, por estos caminos que se salen completamente de lo visible, porque son invisibles, ¿entendés? ujú, ujú, Eh, para mí es la gran metáfora de Juan Carlos, es ujú, haber recorrido caminos invisibles, ujú, como los hemos recorrido nosotros, porque vos ya mencionás todo un combo ujú, de gente, personas, hermano, todos conocidos, de todos nos hemos ujú, reunido en algún momento, en algunos momentos, en muchos momentos, ahí estás vos. ujú, Yo me acuerdo, con vos fue por intermedio de Abelardo y del grupo Venus, ujú, y, y eso tiene que ver con los 90, claro. y lo que vos hablas del performance, me acuerdo de Fernán Aristizábal, que Ujú, fue el primer artista al que yo le conocí performance en Manizales, y ujú, que lo hizo en el Acto del Perro. Yo me acuerdo que amanecíamos ujú, con estas con estas nenas también poetas que eran del combo de los poetas tóxicos, ujú, ¿ves? Que vos también mencionabas, ujú, y con los Césares ujú, desde las artes plásticas, ujú, y lo que vos decís, se- yo no creo que se haya descuidado la obra, no, ujú, la obra se volvió performance, ujú, ujú, ¿entendés? Porque es un eh, eh, retomar lo que hizo Baudelaire en ujú, su época, en esa Francia de la mitad del siglo XIX, ujú. en donde su vida fue su obra, fue su gran obra. Fue el Ajá, exacto. primer gran poeta que hizo de su vida una obra de arte, Ujú, total, ujú, ¿cierto? Y eso fue nuestro quehacer en la época que vos mencionaste, de los 90, en donde nos ujú, empezamos a encontrar, mira que construimos desde ujú. diferentes vertientes, ¿no? Sí. ¿Cierto? Vos desde la música, estos muchachos desde Jorge Hernán, Juan Carlos, Pablo Armando desde la filosofía, Mm. Juan Carlos desde el teatro también, Ujú, los Césares desde las artes plásticas, estas nenas desde la poesía, también desde la filosofía, y había otras desde el derecho, bueno, no sé, eso fue una vaina, como se denomina hoy en día, interdisciplinar, pluridisciplinar, pues, ujú, pero son nombres muy técnicos y a mí no me gustan. ujú, Entonces, ahí está lo que vos encontrás de pronto, que son emergencias. ujú, Vos ves que iluminan eh, esta historia que vos estás trabajando en este momento, hermano, ujú, con nosotros, desde esos viajes con Juan Carlos. Por eso empecé con el viaje con Juan Carlos James, ujú, ese último viaje. Por eso empecé, porque yo dije, para mí eso es clave. En mi vida con Juan Carlos es clave ese viaje. Y ujú. con Jorge Hernán, ¿entiendes? Claro. Sí, Que sería para un capítulo, no más ese viaje sí. y la trayectoria, ¿entendés?
porque es algo que es cartográfico, es una cartografía humana desde lo alucinante, hermano, Sí. desde el delirio. Sí. Entonces, sería bonito, por ejemplo, tener la posibilidad, ahora que estamos abordando a Juan Carlos, hermano, abordándolo, mire otro lenguaje marino, de navegantes, en ese viaje, por ejemplo, ¿cierto? A hacer una reconstrucción, hermano, una cartografía imaginaria de ese viaje, de cómo fue, Sí. porque ahí en mi memoria hay chispazos, hermano, o sea, cosas que se entienden permanentemente, porque no es un viaje prosaico, no, eso fue un viaje poético completamente, hermano, pues ese viaje fue una obra de arte. Exacto. Por ahí vamos, o sea, por ahí estamos construyendo un poco como el asunto, porque eso implica como construir algo ahora, ¿no? O sea, construir algo ahora en el 2022 hacia adelante, pero es construir algo ahora que tiene que ver como con ese pasado, ¿no? Y en ese sentido, pues construir algo en lo que, ¿cómo se podría decir? Algo lo suficientemente fuerte, así como la poesía, ¿cierto? O sea, como lo suficientemente sólido, sí, así como, y efímero, ¿cierto? Paradójico, ¿cierto? O sea, lo suficientemente sólido y efímero como para fundar una nueva esperanza, ¿cierto? Que es como la que en últimas queremos como a la que le queremos volver a apostar, ¿cierto? Pero con algunos, pues, como con menos ingenuidad, algo así, ¿no? Como una cuestión posingenua, ¿cierto? Que nos permita pues, jugar de algún modo con nosotros mismos, con el permiso de nosotros mismos, como jugar con nosotros mismos y empezar a ver qué obras o sea, qué obra de arte podemos ser ahora a partir de reconocer cuáles son los hilos históricos de las obras de arte en la que íbamos, ¿no? Claro. Entonces, como Juan es uno como de los directores, o sea, de los que estaba como abriendo punta, ¿cierto? Entonces sí me parece muy importante recordar eso que estás diciendo, porque ahí puede haber mucho el proceso metodológico que necesitamos reconocer ahora para, por ejemplo, proponer seguir haciendo esos recorridos, por ejemplo. Claro, pero no pueden ser aparatos metodológicos como los que nosotros conocemos, ¿no? Desde la academia, ¿cierto? Y esquemas digamos que se trabajan allá en lo cualitativo, que lo cuantitativo, que lo mixto, que no sé qué. No, esto tiene que ser una cosa, hermano, desde el juego, desde la lúdica, desde lo telúrico, desde la fiebre, la imaginación, la creación, hermano, el delirio. A mí me gusta esa palabra porque básicamente la relación que tuve con Juan, que con ustedes siempre ha sido delirante. Entonces tiene que ser una metodología delirante. Exacto. Indudablemente, hermano. Indudablemente. Sí. Tiene que ser delirante. Y vos sabes que ese delirante necesita, hermano, pues de los apoyos que hemos tenido para ser delirantes, hermano, ¿cierto? Porque afortunadamente nunca hemos dejado de ser delirantes. Sí, y de otra cosa que me parece que es nueva, que es pues los delirios pues persisten, ¿cierto? Los delirios de los delirantes persisten, pero ahorita lo que vamos a tratar de hacer es mirar si podemos conectar delirios, ¿no? Que es como el desafío, ¿cierto? Conectar delirios y conectar delirios en Manizales, ¿no? O sea, conectar una serie de sujetos delirantes
que es difícil, son difíciles de cuadrar precisamente por su sensibilidad. Ah, se cortó. ¿Te cortó? Ah, bueno, ¿tú tienes minutos o te llamo? No, yo tengo, sí. Ah, bueno, entonces estábamos hablando de que ¿en el dónde proceso quedamos? metodológico de ese viaje, o sea, cómo usar esa metáfora pragmática, de esa metáfora Claro, concreta, como claro, alguna claro. vez le oí hablar a él, del viaje delirante y alucinante que ustedes tuvieron en el carrito con Jorge, que sí es importante hacer ese recorrido en la memoria hasta donde se pueda. Y porque Claro, no, claro, pues, claro, pues, claro. habrá cosas que de pronto no se pueden contar y no se tienen que contar, pero algunas de las que se puedan contar, pues, podrían ayudarnos. No, yo creo que se puede contar todo, James. Ah, bueno. Sí, se puede contar todo, sí, no hubo así como pecados que no, Que la fiscalía. que no, que no, que no fueran, hermano, que hubiera que esconder. No, yo digo que fue alucinante, hermano, y delirante porque estuvimos en otra dimensión, en otras dimensiones, en otros mundos, otros universos, hermano, total. Sí, ¿Entendés? Y además, pues que vos sabes que Río Sucio es un pueblo alucinado, ¿no? sí, Y entonces, haber iniciado y haber estado primero en Río Sucio y el recorrido que hicimos por Río Sucio sí, con los amigos que tenemos allá sí. fue clave, Ujú, clave, hermano, ¿cierto? Con la bendición del diablo ujú, para empezar los otros senderos, ¿cierto? ujú, Y claro, si hay situaciones anecdóticas muy graciosas, muy ujú, bacanas, porque vos sabes ujú. que entre nosotros el andar siempre ha sido también de mucho humor y de Sí, mucho goce. sí. Nosotros nos gozamos siempre, afortunadamente, y como vos decís y mencionabas ahora, que ha sido un juego, y esto debe ser un juego, James. Eso no debe Ujú, ser nada serio, hermano, en absoluto, ujú, porque qué pereza, ¿cierto? ujú, Porque yo pienso que estamos mamados de las cosas serias, hermano. Entonces, ujú. mire que estamos, hermano, O contra lo serio, retomando. o como todo es tan serio, entonces uno no se lo puede tomar sino en broma. Ajá, Podría ser como también James. que como todo es tan serio, como que la única forma de tomárselo es en broma. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. La broma es como Sí, una sí, sí. reacción, es como una forma de sobrevivencia. O sea, tú Exacto, claro, ante claro, algo claro. tan serio, la única forma en que puedes como superarlo o seguir viviendo es reírte de eso. Ujú. Algo como así. Claro, es el goce, James, es el goce el goce como diálogo Ujú, y el goce y el autogoce como monólogo. ujú, Eh, Se trata de eso, porque es que, hermano, si yo tengo amigos, hermano, memorables en mi vida, que son los amigos, ujú. los de verdad, son porque todo transcurrió en medio de eso. Y también con la tragedia que muchas situaciones, hermano, implicaron, vos sabés, también, pues, o sea, Obvio. cosas, hermano, fuertes, hubo cosas fuertes siempre. Por eso Eh, el juego siempre está ahí, o sea, en el juego siempre está la posibilidad de eso fuerte, ¿no? sí, claro, exactamente. Ahora, también existía la posibilidad y la decisión personal de estar en lo fuerte o no estar. Yo, por ejemplo, James, personalmente, siempre le saqué el cuerpo a lo fuerte. O sea, porque yo dije, no, aquí no me meto porque esto ya es peligroso. Entonces, yo lo asumí muy conscientemente con mis amigos de que cuando la cosa yo la percibí que iba para otro lado, hermano, yo me fugaba. Yo Sí. hacía fuga, hacía mutis, como se dice en el teatro, o se decía, hermano, porque listo, yo sabía que quería ir para allá, iba para otro lado y que a mí no me gustaba eso, ¿entendés? Y fue una decisión muy personal y cada uno la asumió Juan Carlos, si se metió en sus cosas, o Jorgito Flores que se metió en sus cosas, totales, las asumimos todos, ¿no? Ya. Eh, entonces, Ahí hay un punto eso, importante
Ahora, hay un punto importante porque nosotros hemos venido hablando, yo hablo un poco como, pues, como, un poco como irónicamente también como de una nueva iglesia, ¿no? Y entonces en esa nueva iglesia, pues entonces hay unos nuevos santos, y esos santos pues tienen que ver con unos personajes que son ejemplos de ganas de vivir, le llamo yo, como ganas de vivir, Ajá, pero no son modelos a seguir. claro, claro. Eso lo Exactamente, sí, hablábamos sí, 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 sí. con Peláez y creo que eso nos sirve mucho porque Claro, claro, es claro, como me encanta. una iglesia más madura, como usted le tiene que explicar a los niños, Claro, ¿no? Le tiene que explicar a claro, los claro, niños claro, claro. que esos santos que usted le está mostrando acá, San Navarrete, San Martín, San Mario, ¿sí? Sí, Esos sí. santos son santos que vamos a admirar por la poesía que hicieron, por las obras que hicieron, por las ganas de vivir que le pusieron a la vida, sobre todo no por los poemas, no por los poemas, ni por los cuadros, ni por las canciones, ni nada, sino por las ganas de vivir que le pusieron mientras estuvieron vivos, Sí, 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 ¿cierto? sí, sí. Eso Y es además, lo que venimos a admirar, pero no a y copiarlo. además, James, me encanta esa relación que establecen ustedes, hermano, con los santos Ujú, católicos. ujú, Porque mira que es algo paralelo y que tiene muchos puntos de contacto. Por ejemplo, vos sabes que existen las famosas historias de los santos. Si había libros, yo tuve, ujú, creo ujú, que todavía tengo uno por ahí de historia de los santos. Y ujú, todas son un martirologio, porque todos esos santos mueren mal. O sea, todos ellos, hermano, mueren. Y mire que estamos hablando de personajes más o menos con una trayectoria vital y una muerte similar, hermano. ujú, ¿Entendés? ujú, Porque es casi como ir a algo que ellos sabían que iba a pasar. ¿Entendés? ujú, Y ujú, ellos en última sabían cómo iban a terminar y sus días cómo iban a terminar, hermano. ujú, ¿Sí? Por medio muy parecido con los santos, hermano. Con los ujú, santos del santoral católico, hermano. ujú, ¿Cierto? ujú. Porque me acuerdo de esos libros y son eso, la historia del santo, de la cosa, y siempre terminan por ahí colgados o La cuestión es crucificados o... es que no son o sea, no es recomendable que la mayoría de la gente sea como esas personas. No, claro, claro que no, Si nunca. algunas personas terminan siendo así, es como por unas cosas que también estamos examinando, pero casi siempre son como una minoría. Y esa minoría es pues precisamente los que terminan haciendo como la poesía de esa mayoría, las canciones de esa mayoría, aunque pues entre comillas, democráticamente todo mundo podría hacer poesía y todo mundo podría hacer canciones, no todo mundo viviría como un poeta, ni todo mundo viviría como un artista, ¿no? O sea, en el sentido pues de entender que vivir así sería vivir delirantemente y eso siempre es... eh, necesita como mucho esfuerzo, de algún modo, ¿cierto? Necesita como Ujú. mucho esfuerzo, sí, Mira, mira, James, yo creo necesita mucho trabajo. ahí, ahí en eso que vos estás comentando, hermano, mire, el gran problema de la Iglesia Católica es que siempre ha pretendido que la gente viva como vivieron esos santos y Eso, que muera como murieron esos santos, ¿cierto? eso. Mm, Eh, y eso sucede, hermano, así la gente no se muere así, pero se está muriendo así, y no saben, ni se dan cuenta, exacto, ¿entendés? sí, Por la sí. cantidad, hermano, de traumas eh, y de imaginarios que les inculcan a las personas, hermano, para que tengan una vida que es una vida Mm, triste. Porque la vida de la mm, gente es vida triste, hermano, y la vida de los católicos es una vida triste, absolutamente triste. ujú, Y es lo mismo en el caso de los santos que estamos mencionando del lado nuestro, ¿cierto? ujú, Es que es lo que yo le comentaba ahora, James, hermano. Había cosas de ellos, hermano, en donde yo me retiraba, ujú, ¿cierto? Había ujú, cosas de Jorgito Flores en donde yo me salía. Yo decía, no, yo no quiero esto. O de Navarrete también. ujú, Decía, no, yo no quiero eso, esto a mí no me interesa. ujú, Pero otra parte, pero yo no quiero porque
Pero, Ujú. pero eso, digamos, Eso es una señal de santidad en esta nueva iglesia, ¿sí? O sea, por eso, una pero esta señal de nueva iglesia santidad es debe que ser, uno como que no, yo eso no. no, y debe ser con mucha libertad, James, en el sentido, hermano, de que, hermano, cada uno debe asumir su vida con la responsabilidad que cada uno cree, hermano. Sí, ¿Entendés? No la sí, que le impongan a uno. ese es el mensaje para la mayoría, ¿cierto? Ese es el mensaje para Ajá. la mayoría. Pero para una pequeña minoría que tienden a ser los artistas y que tienden a ser como los chamanes de las tribus y que tienden a ser pues como los no sé qué podríamos decir, los intermediarios también o los queer, los raros, ¿cierto? Sí. Digamos que siempre para ellos el asunto es que no es recomendable, nadie está haciendo algo ahí como para dar ejemplo, nadie está tratando de dar ejemplo ahí. Exactamente, hermano. Yo no lo haría, James. Para nada, Sí, porque a mí ni me interesa dar ejemplo, sí, hermano, ni adoctrinar, ni defender dogmas, ni nada. Hermano, a mí me interesa, hermano, vivir como yo quiero vivir, sí, con respeto, con dignidad, sí, hermano, y emprender proyectos en donde eso sea, entre comillas, una norma, ¿no? Ante sí. todo, hermano, el respeto. Y yo no estoy dando ejemplo a nadie, ni me interesa, ni soy un filósofo, un sofista que pretende, hermano, decirle a la gente cómo debe vivir bien, Sí. ni, ni una religión en ese sentido, ¿no? Sí. Como estamos, digamos, hablando en este momento, ¿no? Claro, es De como una iglesia. una especie de, es que lo estamos llamando religión por lo de la cuestión de que la concepto de religión viene de esta palabra de religare, y que religar es como relacionarse, ¿no? Como conectarse, o sea, que en Eso es últimas religión, no es religar, claro. nuestra Sí, religión es claro. nuestras relaciones, ¿cierto? Entonces Exactamente. como que necesita, y las relaciones, o sea, pensarse las relaciones como alquimistas, ¿cierto? Como químicos, con esa seriedad, con ese cuidado, pero también pues con esa creatividad, también con arte, ¿cierto? Experimentar las mezclas, pero no a la loca, sino Sí, empezar a sí, 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 experimentar sí. las mezclas como si fueran obras de arte, o sea, como si fueran poemas, como si fueran obras de teatro, como si fueran, obviamente Claro, que claro, 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 claro. nosotros hacemos eso, pero nosotros no hemos como tomado conciencia de eso como colectivo, o sea, como Ujú. que nosotros no hemos tomado conciencia de que nosotros estamos proyectando una imagen frente a la sociedad, ¿cierto? Y esa imagen que estamos proyectando frente a la sociedad es una imagen que nosotros se las podemos aclarar, ¿cierto? Le podemos Sí, sí, aclarar esa sí, sí, imagen. sí, sí, sí. O sea, en el Ujú. sentido de aclararles también que el cambio es muy importante, es decir, que nosotros nos hemos movido o hacemos parte de unas personas que se han movido a un lugar nuevo que tiene que ver un poco pues con cosas No, claro, y es que el que han cambio, pasado, es que que han pasado. el cambio es lo que permite, hermano, que este tipo de proyectos, de este tipo de trabajos, hermano, no se conviertan en, en, eh, eh, en, en lo total, hermano, en la búsqueda de la perfección, en la búsqueda de ese trascender en donde lo absoluto está allá, porque esto no existe, o sea, el ideal platónico, en donde se buscaba eso, ¿no? Ujú, Lo perfecto. Entonces, listo, nosotros los que estamos en esta nueva iglesia, nosotros somos, ujú, listo, porque ujú, lo otro no sirve, lo otro no es, no, ujú, ¿entendés? Porque ujú. y esa transgresión, ¿qué la permite, hermano? O sea, a que esto no se vuelva algo fascista Ujú, y, y, y controlador, ujú, es el cambio, hermano, así ujú, de sencillo. El ujú, cambio, la modernidad nos llevó a eso, hermano, a ujú. que esto es incertidumbre, estamos en la incertidumbre, hermano. Aquí Eso, todo cambia, hermano. eso, Aquí todo se transforma, hermano, eso. ¿cierto?
como decía Demócrito, hermano, todo fluye, hermano. Entonces, es ahí, hermano, en donde nos claridad, y donde nos podemos encontrar en esto de los metafísicos profundos de los que hemos estado también como conversando y como alimentando ese concepto respecto a la razón de ser de un grupo de personas que si los miramos desde un punto de vista más energético, diría don Juan, como más tántrico, o como más, no desde el logos, no necesariamente desde el logos, sino lo vemos más desde la tragedia, el drama, y la pasión, y la intensidad, y las emociones. Es eso. Si lo vemos más desde ahí, entonces cambia mucho como el escenario de quiénes son los santos, quiénes, sí, o sea, claro, es instalar, hermano, la idea de que ese santo y esos santos estuvieron en el cielo y en el infierno, hermano, así de sencillo. En ambos lados, y en la mitad, en el purgatorio y tal. ¿Entiendes? O sea, la vida que vivimos todos, hermano, sea un mierdero o un jardín del Edén, o como sea, hermano, o jardín del Edén y mierdero. ¿Entiendes? Entonces, ¿sabes? Porque ahí estamos instalados nosotros los que estamos todavía vivos, pues. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir otra cosa. Yo siento que eso es una iglesia de los pocos. O sea, es una minoría. O sea, siempre va a ser tiene que ser una minoría. Sí, sino que esa minoría, dentro de una democracia liberal, Aquí no vamos a ganar adeptos de nada, hermano. Dentro de una democracia liberal puede plantearse como una manera también, si lo quieres ver desde cierto sentido, como ¿cómo lo llamaríamos? Como ordenadora de la sociedad, sin ordenarla desde arriba, ¿sí? Sin ordenarla como desde arriba, sino como ordenándola desde el hecho, pues, de que uno mismo se ordena. Sí, o sea, como que nosotros mismos nos ordenamos. Y cuando hablamos de ordenarnos, también estamos hablando de monasterio. Exactamente eso iba a decir, hermano. Hermano, es ordenarnos nosotros mismos. Y más que desordenarme a mí mismo, hermano. A mí eso es lo que me interesa, James. Y el orden mío parte del desorden, o sea, mi orden es muy desordenado, James. Y por eso yo nunca le enseño a nadie, hermano, ni me interesa que a mí me enseñen cómo tender mi cama, hermano. Si yo la dejo sin tender, para mí queda ordenada. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que es bastante interesante, y es el desafío ahora, es cómo juntamos ese desorden. O sea, esos diferentes desórdenes, cómo se juntan, porque la metáfora que yo le hacía a Jaime Carvajal era la cuestión del uranio, ¿sí? Es como si si los artistas en general tienden a ser unas personas muy sensibles, lo que quiere decir que de cierta manera como irritables. Entonces, juntar artistas, o juntar creadores, o juntar chamanes, es una cosa que requiere como una ingeniería de otro nivel, ¿cierto? Como una cuestión que tiene que... Eso requiere, hermano, un trabajo de dioses, hermano. De juntar a esta gente. Eso es, hermano, ahí está el detalle, ¿sabes? En vez de ese. Y ese es el gran misterio y es lo bello de todo esto, ¿no? Mira, yo siempre me he preguntado, James, yo por qué toda la vida he estado con personas así, y por qué soy yo así. ¿Entiendes? Me pregunto mucho eso, porque además me encanta el haber conocido en mi historia de vida, haberlos conocido a ustedes, hermano. ¿Entendés? Y que estemos en este momento haciendo lo que estamos haciendo, que usted y yo estemos hablando así como estamos hablando. Hermano, porque si algo tiene sentido en mi vida es eso, porque si vos estás hablando de una nueva iglesia, en los términos que estamos hablando, hermano, es que no es de ahora, es que nosotros somos de esta nueva iglesia desde antes de los 90, ¿entendés? Porque tenemos que coger
desde que nacimos a ellos, cuando yo conocí a Jorge Flores, ¿entendés? Cuando yo conocí digamos, a los amigos del proyecto pedagógico con el que yo estuve tanto tiempo, que fue un goce muy chévere también, hermano, y los de los sindicatos, y en Educal, y luego cuando te conocí a vos, y luego cuando conocí a Juanca, y antes a Mario Armando, y a los Césares, y toda esta gente, un montón de locos, hermano, de esta nave de los locos en la cual yo me embarqué, y de puta, y yo digo, uy, qué rico, hijo de puta, mi vida no hubiera sido tan rica, tan bella, tan creativa, tan artística, tan arte, si no hubiera estado con ustedes, hermano, en algún momento o en algunos momentos, ¿entendés? Y que todavía seguimos, mira que mira lo que estamos haciendo. Sí. Sí, pilla. Fíjate entonces que Juan puede ser, entonces dentro de esa nueva iglesia satánica, oscura, oculta, bueno, y que además tiene otra particularidad, y es que es masculina. Sí, muy masculina, claro. No, sí, y eso lo estaba hablando yo con Mario, yo le dije, esa cofradía, hermano, que tú estás planteando que hagamos, yo creo que debe ser masculina por ahora, un tiempo. Sí, claro. Y más adelante, estoy de acuerdo. Más adelante hacemos como un primer experimento de mezclarnos con algunas mujeres fríamente seleccionadas, le decía yo a Juan Manuel Azazo. Claro, eso, pero eso tiene que ser el gran secreto, James, ese tiene que ser el gran secreto, porque si no nos cogen esas nenas, hermano, y vos sabes cómo es hoy en día la movida. Y como todo tiene que ser equitativo, hermano, pero la equidad también, pero la equidad porque también. Porque si hay algo que me parece a mí revolucionario hoy en día, lo que vos propones es que sea solo de hombres por ahora. Eso me parece absolutamente hoy en día revolucionario, hermano. Subversivo. Sí, pero también estamos como dispuestos a hablar de la historia de esto, porque esto ha sido totalmente espontáneo. O sea, no ha habido como un proyecto, no ha habido como un proyecto no, es que, sino que sean solo hombres, ha sido un resultado que vamos a investigar, Esa es otra de las metodologías, hermano, otra de las partes de esta metodología que estamos empleando y no sabemos cuál es, que es inventando, que es que, hermano, no ha tenido un plan previo, ¿no? Simplemente se está dando. Exacto. Listo, espontáneamente, hermano. Sí. Es que la creación es así, weona. La creación tiene que ser espontánea, ¿no? Y pues en ese hecho, tiene que ser, hermano. En ese hecho, Juan, la muerte de Juan no es teatro, ¿cierto? Y en ese sentido es que se vuelve un santo real también, y un mártir real como de esta iglesia invertida, y es que pues nos puede servir como pretexto, o sea, nos está sirviendo como pretexto para juntarnos. Aquí hay una cosa, voy a tratar de armar el hilo a ver por dónde, creo que lo armo es porque yo pensé en Mario Valencia y dije, Mario Valencia yo lo tengo que entrevistar en algún momento, pues ya me lo había dicho Juan Manuel, me lo había dicho Sergio Echeverry, entonces tienes que entrevistar a Mario Valencia. Yo le dije, sí, lo tengo que buscar en algún momento. Entonces, alguna vez, es que Mario me llamó, yo ya no me acuerdo a quién me llamó, y él había llamado a Mónica Vélez, y Mónica Vélez había llamado a Peláez para pedirle mi teléfono. Entonces, como César tenía el contacto de Mónica, yo le pedí también el contacto de Mónica, yo le empecé a mandar el trabajo que estoy haciendo de Manizales de los 90, a ella le gustó mucho, incluso trató de comunicarme con Alberto Moreno, pero a la final, como que el asunto fue que le dijo a Mario, como que empujó a Mario, como que fue lo que me contó Mario, pues que Mónica lo había llamado como a decirle, mira, vea, que James está haciendo esto, pues. Entonces Mario me llamó, entonces, y Mario me contó lo de la cofradía, ¿no? Lo que había pasado con el homenaje de Jorge Hernán Flores. Entonces, como que vamos en ese torbellino de cosas, ¿no?
vamos como dentro de esa espiral, vamos como dentro de un torbellino de cosas ahí, y pues yo veo que ese torbellino de cosas tiene que ver mucho como con sumar los egregores, los espíritus como los golems adecuados, ¿cierto? Y entonces ahí es donde empieza a aparecer Juan Carlos, y de nuevo pienso que entonces sí es importante revisar ese viaje con más detalle o algunas anécdotas para empezar, porque son metáforas, son como el nuevo evangelio. Y usted es el nuevo Santo Tomás, Hágale. y etcétera, etcétera. Sí. Dele, a ver, Hágale, James. cuéntanos. Sí, porque eso casa perfectamente con lo que estuvimos hablando Mario Armando, Carlos Mario y yo, y me imagino que Mario te comentó lo del grupo de les chandistas. Eso, sí. Y en ese grupo de les chandistas estabas vos, o sea, ahí hicimos una lista y ahí lo incluimos a ustedes. Sí, porque nosotros dijimos, bueno, ¿quiénes van a ser les chandistas? Entonces, bueno, listo, ta. Y entonces me imagino que Mario te comentó lo que hablamos sobre les chandistas y el chandi, ¿no? Les chandis, que seríamos nosotros, ¿no? Les chandis. Y eso tiene mucho que ver, hermano, con las raíces, por ejemplo, de la poesía, en la mitad del siglo XIX en Francia y en Europa, hermano, con los dandis, ¿cierto? Que fue algo muy, un personaje súper importante para esos movimientos creativos, hermano, y que era ese personaje, hermano, que deambulaba también con su saber desde el arte, la literatura, desde la seducción, porque eran grandes seductores, pero también tiene que ver con el otro que es el planer, hermano, que era el nocturno, porque el dandy de noche se transformaba en un planer de los prostíbulos, de los sitios de la droga, de todo eso. Y mira que estamos retomando desde acá, desde este lado del mundo, un poquito el concepto del dandy con el chandy, ¿no? Nosotros asumiéndonos como chandis. Pero eso va para otro cuento, James, pero quería tocar un poquito el tema. Porque, pero espera un momento, como acabamos de empatar, o sea, porque hay una cuestión, o sea, vamos a contar esta historia, es decir, Jorge Hernán Flores es otro personaje que murió. ¿Hace cuánto que murió Jorge Hernán Flores? Poquito, hace 2 años. 2 años le estaban haciendo un homenaje, y en ese homenaje, pues, lo que yo le entendí a Mario es que el homenaje lo organizó una persona que pues nadie estaba pensando que fuera a organizar un homenaje para... El duende lo organizó. El duende es un personaje, pues, de la calle, amigo nuestro de toda la vida, y es una persona de esas, hermano, que anda del rebusque, ¿entendés? El hombre se roba libros por ahí, que le presten libros, o ahí los vende, por ejemplo. O sea, cagada. Orlando Leiva, no sé si usted fue víctima alguna vez de Orlando Leiva. Pero es un ser humano que desde esa, digamos, posición que le tocó en la vida, pues fue muy interesante la historia del duende. El hombre fue el que acompañó a Jorge Hernán hasta el último momento en su vida. Él fue porque como Jorgito ya se había tirado al ruedo, hermano, y a la calle y todo eso, y Jorgito andaba muy perdido, pues bueno, andaba como en los cuentos de él, pues. Pero pues a mí, por ejemplo, ya no me interesaba mucho lo de Jorgito, porque Jorgito ya estaba en otras cosas, hermano, ¿entendés? Él ya estaba como en ese, pues, hermano, un poquito hablando y hemos hablado de cosas como yo lo digo, autosuicidio, ¿entendés? Que era como esa búsqueda voluntaria de que, bueno, yo sé para dónde voy, fue puta, entonces, listo, no me importa, ¿entendés? Entonces, el que acompañó a Jorgito, por ejemplo, en los últimos días, fue el duende. El duende, pero yo lo tengo, inclusive lo menciono en mis libros, al duende, en mis poemas lo menciono.
Entonces y él fue el que resulta, organizó eso. sí, resulta Y que salió eso, perfecto, salió buenísimo. exactamente, y que hubo Salió como buenísimo. una conexión como con muchas personas distintas, diversas, como de otra dimensión, también como de otros mundos también delirantes, ¿cierto? Entonces aparece allí toda una escena de espíritus muy interesantes que son como eso que te digo yo, que son como uranio, que tú te preguntas, bueno, ¿yo cómo podría juntar esta gente, juntar todo ese uranio para formar una... Ah, eso lo hablamos tú y yo, esa metáfora la hablamos tú y yo, claro. Cuando hablamos antes que conversamos antes de esta grabación sobre esa estación nuclear, ¿no? Que es juntar a toda esa gente, ¿cierto? Y de cierto modo como generar con esa energía productos para esa misma sociedad, ¿cierto? O sea, Sí, 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 cómo sí, 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 utilizar sí. como la energía vital, los cerebros y la energía Claro, psíquica claro, y los claro. cuerpos, juntarlos, conectarlos como una ingeniería social o humana o existencial y poner eso, el resultado de esa inteligencia colectiva al servicio de esa misma gente que la produce. Sí, sí, yo me imagino más o menos una especie de Matrix, pero buena, algo así, Algo porque vos así, decís, claro, algo conectar así. cerebros y conectar Y no hay energías y como unas conectar. babosas, y no como el cuerpo ahí como unas babosas, sino con el cuerpo activo, ¿no? Como más teatral, más Exactamente, pero performático. conectados, ¿entendés? Y creando. Exacto, exacto. O sea, Sí, lo sí, sí, mismo sí, que sí, sí. Matrix, pero en movimiento, no hay como chupados como unas, Al revés, al como unas revés, al revés. Lo que y hizo Marx con, conectados. con Hegel. Marx cogió a Hegel y lo volteó y puso lo puso Exacto, patas arriba, exacto, algo así, ¿entendés? exacto. Eso Entonces, para no, significar el 5%, o sea, eso para significar incluso lo que es Morfeo, Neo, o sea, esa dialéctica sigue funcionando. Es que realmente un claro, poco lo que claro, eso estamos sigue planteando no funcionando. es la gran esperanza, vamos a salvar el mundo, Para nada, vamos, ni la no, utopía, ni nada de esas cosas, hermano. sino más bien Para lo que nada. estamos mirando es una protopía, o sea, una utopía más pequeña, una cosa que tiene que ver con, si quieres, también con Mira, reencarnaciones y James, resucitaciones, pero aquí en el camino no. nos estamos planteando un horizonte que sabemos que nunca vamos a llegar allá, pero que nos Exacto, permite caminar, así exacto, de sencillo, exacto. ¿cierto? Y Y que somos heredar, conscientes de eso, y nos permite heredar también, así como Juan nos está heredando exactamente. ahorita esto. Vamos en esos esquinces hacia ese horizonte que nunca vamos a alcanzar, somos conscientes de eso. Y que es lo más importante, en últimas, como el viaje de Odiseo de Ulises, el Hereda- viaje, heredamos ese camino. Le heredamos ese exactamente. camino al Sí, 95% de la sí, gente sí, que viene atrás, digamos, algo así. sí, sí, Heredamos sí, 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 que es sí, lo sí, mismo sí, que chévere, James. Que es lo mismo que Juan está haciendo con nosotros en este momento. O sea, nos está heredando ese camino Claro. si nosotros somos capaces de reconocerlo y de reclamar la herencia, porque si no, Sí, 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 si no, pues se pierde y ya, se pierde sí, y sí, ya. sí, sí. Entonces, Chévere, 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 me encanta. por eso esos viajes de Juan, en este caso, nos sirven para seguirnos jalonando a ver qué nos encontramos y a dónde nos va llevando ese recorrido de estos personajes como unos pequeños Marco Polos, ¿cierto? Como unos pequeños Kublai Como Khan, Marco Polo chiquitos, exactamente. ¿sí? Como Sí, porque son microviajes, exacto, ¿entendés? No son los grandes viajes, regionales, inclusive los viajes a uno mismo, ¿no? exacto, Al sí, interior. siguen estando ahí un poco en ese viaje a pie, están muy relacionados con el Kumandai, tienen un territorio muy específico entre el Líbano y Manizales, ahorita estos recorridos que tú me hablas por Caldas, es un recorrido muy concreto, en unos territorios muy concretos, caminándolos, yendo y viniendo, hasta su última parte Mira, en Bogotá. mira que yo, por ejemplo, lo que hago, hermano, todos los fines de semana es estar en esto. El Parque Caldas para mí es un microviaje y yo aquí siempre llego a hacerlo, Ujú, aquí. ujú, Pero es un ritual que tengo. Yo ujú, vengo el fin de semana siempre y me siento aquí en el Parque Caldas, hermano, y ujú, para mí es un viaje fantástico, maravilloso, hermano. ujú. ¿Entendés? Sí, ¿Entendés? Yo sí. no soy el de los grandes O viajes sea que ahora porque ya no me eso, interesan ni cosas de esas. ya. Entonces el Parque Caldas funciona como nave, ¿no? Funciona como una especie Es un mundo. El Parque Caldas psicodélica. es un mundo.
y mi esquife es mi morral, mi esquife es mi morral, sí, sí. sí, Mi sí, moral y soy yo mismo, ¿no? Mis piernas, y yo mismo. sí, Y para mí el mundo es el Parque Caldas en este momento. sí, 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 sí. Pero que mira, sí, 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 y las memorias que se dejan y se recogen y bueno, y nos van sirviendo como pues como para extendernos, para enriquecernos y para empezar como a generar como que el encuentro presencial se haga cada vez como más posible, ¿cierto? O sea, como que Por digamos ejemplo, como mis memorias son mis poemas, hermano, y lo que yo escribo. sí, Ahí está. Esas son mis memorias. Y las las bitácoras, memorias de Juan Carlos, las bitácoras. Y sí, tengo bitácoras que se llaman así bitácoras, y tengo sí, varias. Y sí, las de Juan Carlos son las que él dejó. Yo tengo por ahí un poemita muy hermoso que yo saqué un separador de libros. Lo tengo, sí, yo lo hice con mi editorial. sí. Y lo que tiene Virginia guardado. No sé si lo quemó o lo tiene todavía, Mario Armando sabe. Eso, ojalá eso todavía esté, lo de Juan Carlos lo tenga Virginia todavía, Sí, la compañera de él. sí, Y lo de Jorgito, yo tengo un libro inédito que me regaló en ese viaje de Río Sucio, él me regaló un libro de poemas, sí, hermoso, sí. que es homoerótico, muy bello, que fue lo que yo leí en el homenaje a Jorgito, Sí. y la gente quedó encantada con eso, hermano. Pero hay una prohibición porque me ha llamado la familia a decirme, eso no me puede publicar. Entonces es Ah, otra historia que ah. hay una sanción ahí, hermano, No, es muy moral de la interesante. familia frente a Mm. este libro. No, pero es muy interesante. Entonces, ¿Sabes qué? Eso se puede aprovechar precisamente para nuestro propio, o sea, como para crear precisamente esa iglesia, que de todos modos esa iglesia tiene una sala que es como a todo el mundo, pero tiene otra sala que es solo como para los miembros especiales, ¿cierto? Y ahí en esa sala de los miembros especiales puede haber ese tipo de obras, ¿no? O sea, porque ujú, además en esos espacios no, pues la idea es que no se grabe y la idea es que no sé, ujú, cierto, que haya más intimidad, que haya como más secreto. ujú, Entonces ahí pueden, digamos, ujú. compartirse lecturas secretas y pueden compartirse, pues, cosas que igual a la final, cuando No, se sí, salga, sí, me parece muy bacano, James. cada quien Vea, verá James, sí, eh, me comentás cómo sigue la cosa, cómo seguimos. Lo que pasa es que dale. tengo una cita ahorita, ¿tú me Ujú, entendés? ujú, Entonces, ya vos me indicas cómo es la ruta, ¿no? Cómo seguimos, hermano, ujú. para yo pues estar ahí como agendar la cosa vos me comentás entonces, Una James, decime a ver última, una cómo última, continuamos. listo. No, pues lo que tú me dijiste es que podías de pronto narrar un poco más detalladamente ese viaje último que tuviste con Juan Sí, Carlos. sí, lo podría narrar, claro, si vos querés para la próxima cita o no sé Listo, cómo sería, como listo. vos querás, por qué medio, y entonces hablamos de eso del viaje. Sí, ¿y cuándo piensas que podemos hacer la próxima llamada? Yo creo que podría ser que en 8 días, A esta misma si hora, vos ok. querés, a esa misma hora, sí, a las 4. Bueno, listo, pues dejemos así. Listo, Esto James, fue el entonces así quedamos. episodio número 21F de Manizales de los 90, Conciencia Juvenil Subterránea. Estuvimos en la serie de Navarrete 1971-2009 y estuvimos con Martín Rodas. Hasta luego, muchas gracias.